Vamos al editorial cuyo título es El kirchnerismo al diván. Y no solo ellos. Esta semana se aprobó el impuesto a la riqueza en diputados, como sabés. Máximo Kirchner lo llama aporte, entre comillas, solidario. Pero en realidad es un impuesto compulsivo, porque se supone que un aporte uno lo hace de un modo voluntario, lo hace, la solidaridad debe nacerte, no te tienen que poner un revólver en la nuca para que hagas un aporte. Bueno, la realidad es que este impuesto, si es que llega a salir en el Congreso, se va a judicializar y va a ser un festival para los abogados y para los contadores, que son los que verdaderamente se van a hacer ricos por la litigiosidad que tiene esta idea de Máximo. El proyecto, porque hay por supuesto cuestionamientos de que es anticonstitucional, que es confiscatorio. Bueno, el impuesto de Máximo Kirchner grava con un impuesto extraordinario a las fortunas superiores a los 200 millones de pesos. Dicen que es por única vez, esto lo vamos a hablar con Salva Di Stefano, pero muchos sospechan que va a ser para siempre, como sucede con todos los impuestos en la Argentina, o muchos de ellos. La iniciativa del hijo de Cristina disparó una polémica fenomenal adentro y afuera del Congreso. Luis Juez lo puso en contexto. Mira lo que dijo. Con la comodidad de estar sentado en el living de su casa, como va a estar el 95% de los diputados oficialistas, desde el living de su casa le van a meter la mano en el bolso al tipo que viene trabajando hace 200 años para haber construido. Hoy cualquier pyme, cualquier empresa industrial, cualquier empresa agrícola, hoy tiene maquinaria 200 millones de pesos, son 135.000 dólares. Así que se imagina el daño a un país paralizado desde el punto de vista productivo, el daño que le van a causar. Un enojado Luis Juez, ¿no? El gobierno espera recaudar más de 300.000 millones de pesos extraordinarios, pero la pelea de madrugada en el Congreso se convirtió, dentro de la discusión del impuesto por la riqueza, ¿no?, en una verdadera sesión de terapia, donde cada uno hizo su catarsis. Ahí fue cuando intervino el diputado Mario Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, y dijo esto, mirá. Hagamos una ronda ahora, cosa que después terminemos tranquilos. Hagamos un consultorio ahora, un rato, que cada uno se saque la gana. No hay ningún problema, haga una lista corta, a ver quién más necesita. ¿A quién más le recomendó el psicólogo que necesita un diván? Acá tienen un diván. El diputado Moró quiere un diván. Acá estamos. Tenemos el diván. Ningún problema. Estamos para escuchar. Estamos para escuchar. Estamos. Acá tenés un diván. Acá tenés un diván. Acá tenés un diván. Claro, bueno, viste que le decía un diván para Leopoldo Moró. ¿Por qué le decía para Leopoldo Moró? Si bien estaban discutiendo el impuesto a la riqueza, Leopoldo Moró lloraba, ¿te acordás en el 2017 con la fórmula jubilatoria? Y decía que los abuelos que iban a sufrir. Y ahora está apoyando este ajuste que es muchísimo más duro que el del 2017, ¿no? Entonces, tal vez por eso le pedía un diván para Leopoldo Moró, que está con Cristina. Bueno, el guante del psicólogo lo recogió Máximo Kirchner. Mirá, espera un poquito. Lo vemos. Por eso me parece que hay que salir de los lugares comunes, de tratar de buscar entendernos mejor, de no mandar al psicólogo a nadie. No, Máximo, al revés, tenemos que mandarlos a todos. ¿Desde cuándo ir a un psicólogo es un insulto? Mira, yo creo que sobre todo en la Argentina, para gran parte de la clase dirigente debería ser una necesidad y para muchos una obligación. Mira si Moyano hubiera ido a un psicólogo. ¿De cuántos padecimientos nos hubiéramos ahorrado en la Argentina? Moyano, que es multimillonario, como sabés, y que debería, por supuesto, pagar el impuesto a la riqueza si tuviera sus bienes en blanco y no usara testaferros, terminó festejando la idea de Máximo Kirchner el día de la militancia, como si él fuera pobre o como si él fuera de clase media, que es un estatus que no conoce desde hace décadas. Mirá si los padres de Máximo Kirchner, Néstor y Cristina, hubieran ido a un psicólogo o hubieran hecho algún tipo de sanación emocional, o él mismo se hubiera sometido a algún tipo de terapia, que hay tantas en la Argentina, le habrían hecho un enorme servicio al país porque habrían curado sus resentimientos en lugar de hacérselos pagar a toda la Argentina.
Otro que también necesitaría un apoyo psicológico, sobre todo para lidiar con su vicepresidenta, es el propio presidente, que sin embargo se dio el lujo de mandar a otro al psicólogo. Es fácil mandar a otro al psicólogo, pero que copió la idea de Negri. En este caso, mandó al psicólogo a un periodista, Javier Díaz, cuando este periodista en A24 le preguntó por la inseguridad. Mira. Yo sobre sus sensaciones lo único que le puedo recomendar es que lo hable con su psicólogo, eso me excede a mí. Lo que le puedo decir es un poco en concreto. Lo que pasa es que las sensaciones, más allá, presidente, más allá de que yo pueda hablar con un psicólogo, los que tienen que dar seguridad son es el Estado. Es decir, si yo tengo una sensación de que tengo miedo, es porque tengo miedo, presidente. Digo porque usted me manda a hablar con el psicólogo y yo la verdad... Yo solo me limité, no se moleste conmigo, solo me limité a atender a su concepto. Me encanta porque el presidente le dice no se moleste conmigo después de que él le dijo una chicana espantosa, ¿no? A un gobierno que liberó 4.000 presos en la pandemia y por supuesto agravó el tema de la inseguridad. Pero bueno, no hay caso. Si sos periodista, Alberto Fernández o te manda a estudiar o te manda al psicólogo. Otro tema de la semana, maestros que militan. Esta es otra locura política de la semana, que fue la polémica que desató la ministra de Educación porteña Soledad Cunha. ¿Sabes por qué? Solo por decir la verdad sobre la tragedia educativa argentina. Como dice el filósofo Miguel Wiñaski, el filósofo y ensayista que lo vamos a tener acá en un ratito, la Argentina tiene baja tolerancia a la verdad. Después vamos a ver qué es eso. ¿Qué fue lo que pasó con la ministra, ¿no? Que fue acribillada por el aparato comunicacional kirchnerista en redes y en sus medios afines. En medio del debate por el regreso a las aulas, se hizo viral una charla de Soledad Acuña con Fernando Iglesias. Miramos un poquito, a ver si podemos verlo. A raíz de lo sobreideologizado y de la militancia política en las aulas, la raíz está en la formación docente. La gran discusión tiene que ser en cómo enseñamos a enseñar, porque un docente que aprende bien sabe que lo que tiene que hacer es enseñar a pensar, no decirle a los chicos qué pensar. Bueno, es una larga charla con Fernando Iglesias que se viralizó en medio de los cuestionamientos hacia Trota y que ahí revela datos duros, o sea, no son opiniones, que extrae de un estudio que hizo el Ministerio de Educación a nivel nacional, donde se registra que el perfil del ingresante a la carrera docente hoy es muy distinto al de hace 30 o 40 años atrás. ¿Por qué? Porque los aspirantes a maestros pertenecen, esto pasa con la policía de la misma manera, pertenecen a sectores económicos más bajos, mucho más bajos. A ver, acá no hay nada por lo cual asombrarse, ¿no? Hay una razón muy sencilla por la cual esto sucede. La Argentina se ha ido empobreciendo, se ha ido degradando, tenemos un 50% de pobres. Es lógico que los docentes de hoy tengan un perfil socioeconómico menor que el de hace 40 años atrás. Esto es una de las cosas que dijo. Otra verdad que nadie se anima a decir es que muchos maestros militan en lugar de enseñar. Y te voy a mostrar cómo. Tenemos unas placas, mira. Estas placas, esto es un cuadernillo escolar de Cava y ahí la tenés a Cristina Kirchner. Te pide que ordenes el rompecabezas para armar los dibujos y encontrar la familia, y tenés a Cristina Kirchner en una parte y debajo otra, o sea, utilizando la figura de la vicepresidenta, ¿no? Estos son contenidos que elabora CETERA, que en la práctica está a cargo de la educación argentina y que son capturas de pantallas que hacen los padres ahora, cuando la virtualidad les permite entrar a la escuela. Mira esta. Indiquen en las siguientes oraciones cuál está en voz pasiva y cuál en voz activa. A. Los gobiernos autoritarios ejercen la censura. B. La democracia impone una censura invisible. La democracia impone una censura invisible. El rol de los medios de comunicación es analizado por Ignacio Ramonet. Muchos candidatos a presidentes son construidos por los medios de comunicación dominantes en obvia alusión a Macri. A ver, vemos la otra placa. Reconstruyan los conocimientos que tienen acerca de cuáles son los modificadores del verbo, qué función cumple el objeto directo dentro de una oración,
¿Qué característica tienen? Y mira las oraciones. El sistema mediático fabrica infinidad de mentiras. El sistema mediático fabrica infinidad de mentiras, que es justamente el discurso kirchnerista. Los medios dominantes ocupan el centro de la comunicación. Los ciudadanos reciben un exceso de información. Bien, esto es uno de los contenidos que los padres están difundiendo, ¿no? Que están difundiendo que ahora, digamos que la virtualidad ingresa, a través de la virtualidad pueden darse cuenta cuáles son esos contenidos. La CETERA, que está alineada con el kirchnerismo, es quien verdaderamente tiene a su cargo la política educativa de la Argentina desde que el kirchnerismo llegó al poder. Te quiero mostrar un video, nos paramos un poquito acá, del ministro Trota, el ministro de Educación, que junto con los sindicatos hablan de ellos y nosotros. Nosotros son él, Trota, el gobierno kirchnerista y los sindicatos. Y ellos es Juntos por el Cambio, Larreta, la ministra Acuña. Miramos un poquito. Ellos van a querer discutir con la política, ¿no? Y tenemos que hacer que discutan con las mamás, con los papás, con las cooperadoras, con los maestros, porque es ahí donde ellos van a pagar un costo social. Porque el discurso que tiene es un discurso falaz. Vos fijate lo que pasa ahí, ¿no? En vez de trabajar juntos en el medio de una pandemia, lo que está pretendiendo Trota, esto es un video privado, por supuesto, es meter la política dentro de la escuela y lograr que ellos, es decir, la oposición, paguen el costo político. Acá, lo que había pasado, estábamos en agosto y Juntos por el Cambio, digamos, el oficialismo de la ciudad estaba proponiendo el regreso a la presencialidad de las clases y Trota lo estaba impidiendo y tratando de aliarse con los gremios para eso. El ceterismo educativo, que vamos a decirlo con todas las letras, ha destrozado lo que alguna vez fue nuestro orgullo, que es la educación pública y gratuita. Y además la ha privatizado de hecho, porque las familias de clase media, aún pauperizadas esas familias, si pueden, huyen hacia instituciones privadas, corridas por los paros constantes, los días de clase perdidos y el abandono general. Nos detenemos acá. Mira, CETERA, junto con el kirchnerismo, ha logrado lo que no logró la dictadura, que es aislar a los más vulnerables en los colegios estatales. Acuña dijo que los maestros bajan línea en el aula, entonces están diciendo, y dice lo que decía la dictadura, que denuncies a maestros. No, a ver, no tiene nada que ver con esto. Con la virtualidad, como te decía, ahora se hace muy visible esta bajada de línea. ¿Qué es bajar línea? Te pongo dos ejemplos. Caso Maldonado, Santiago Maldonado. Cuando fue la desaparición de Maldonado y después su posterior muerte, CETERA imprimió unos cuadernos donde antes de que se expidiera la justicia, hablaba de desaparición forzada de personas, bajando la línea del kirchnerismo. Segunda cuestión, ahora en la pandemia CETERA imprimió otro módulo que en Cava no se distribuyó para los chicos que no tenían conectividad, en donde habían metido como un tema para tratar en el aula una nota de página 12 que criticaba la estrategia sanitaria de Larreta durante la pandemia en los hospitales de la ciudad. Si esto no es bajada de línea a los chicos, ¿qué es bajada de línea? De esto estamos hablando. Por decir estas cosas, estas verdades, con audacia, el kirchnerismo le está pidiendo la interpelación en la legislatura porteña y la está empujando a renunciar, mientras que bancan a mafiosos como Mario Ishi, el intendente de José Cepaz, que admitió, te acordás hace poco, la venta de falopa, de merca en las ambulancias. Y no pasó nada, el tipo sigue ahí, hace décadas. Otro costado de la tragedia educativa es el cierre de las escuelas desde hace 9 meses, a pesar de que hay probados estudios que revelan que los chicos no son grandes focos de contagio. Está la UNICEF, está la Organización Mundial de la Salud, que está recomendando el regreso a clase. Angela Merkel, que es una de las grandes líderes del mundo, dice, las escuelas deben permanecer abiertas a pesar de la segunda ola del COVID que está pegando fuerte a Europa. Y dice, tienen que permanecer abiertas no solo como misión educativa, sino porque además se han demostrado las dramáticas consecuencias sociales que se producen cuando los chicos no van a la escuela. Mira lo que dice la señora Magario, la reina de la matanza, la vicegobernadora de Kicillof. Dudamos mucho que las clases
vuelvan a empezar en marzo en forma presencial. Es decir, no se sabe si van a empezar en el 2021. Magario versus Merkel. La matanza versus Alemania. Creo que no hace falta ser muy despierto ni muy politizado para darse cuenta de quién toma las mejores decisiones en materias de políticas públicas. Ajuste por todos lados y la macrización del kirchnerismo. Sí, la macrización. El presidente dice que el ajuste lo van a pagar los acreedores. ¿Tenemos un tape de eso? Lo vemos. El ajuste esta vez no lo van a pagar los más humildes, el ajuste lo van a pagar los que especularon, el ajuste lo van a pagar los acreedores, el ajuste no lo van a pagar los que... Un compromiso de campaña, ese sigue siendo mi compromiso. Bien, no los van a pagar los que fugaron, ¿no? En términos del kirchnerismo. Y dice además que la fórmula jubilatoria que está proponiendo le va a ganar a la inflación. Parece que Alberto Fernández debe estar hablando muy seguido con Ludovica Esquirru. Porque ¿cómo va a saber cuál es la inflación del año que viene? Si en la Argentina todos los pronósticos fallan. El ajuste lo está haciendo la realidad, lo vamos a hablar con Salvador Di Stéfano. Álvarez Agis, ¿te acordás que lo venimos contando acá? Es un economista kirchnerista, no es melconian, y en reuniones reservadas habla de que se han perdido 4 millones de puestos de trabajo durante la pandemia. La inflación proyectada para diciembre es del 4%. La fórmula del gobierno ajusta a los jubilados. Hay un 50% de pobres en la Argentina. El aumento de las tarifas públicas, que ya se dijo que se van a descongelar, pegará de lleno y muy fuerte sobre la clase media y mucho más en los sectores vulnerables. El IFE no se va a pagar más. El Estado no va a auxiliar tampoco a las empresas ni, por supuesto, a sus trabajadores. ¿De dónde deduce el presidente Alberto Fernández que el ajuste lo van a pagar los acreedores? Vamos a los datos reales. Escribe Silvia Stang en La Nación, es una especialista en jubilaciones. Las jubilaciones van a subir, según anunció el gobierno, apenas un 5% en diciembre y van a cerrar en 2020 con un aumento muy inferior al de la fórmula de actualización jubilatoria que se había sancionado, ¿te acordás?, en 2017 durante el gobierno de Cambiemos. En caso, y que le tiraron 14 toneladas de piedra en ese momento, en caso de haberse mantenido aquella ley, las jubilaciones habrían aumentado en todo el año escucha bien, 42%. Con la suba que se concretará en diciembre, las jubilaciones aumentaron este año la mitad, entre el 24,3% y el 35,3%. Este último porcentaje son las mínimas. O sea, si vos tenés una jubilación mediana o alta, tu jubilación aumentó la mitad de lo que debería haber aumentado con la otra fórmula. La pérdida para los jubilados es clara. Lo demás es zaraza para la misa kirchnerista.